Lucía Bedoya interpreta personajes reales de los que nadie quiere hablar, porque ella cree que no somos ni nuestro nombre, ni nuestro cuerpo, sino nuestra esencia. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Lucía Bedoya, bienvenidísima a Arquetipas. Gracias por estar aquí. Nos quitamos los zapatos porque la idea es que vamos a pisar un terreno sagrado que es nuestra alma. No lo podemos hacer. ¡Qué lindo! Sí. Gracias, Lina. Entonces, muchas gracias a ti por estar, por sumarte a estas arquetipas y queremos conocerte, queremos saber de ti. Y quisiera comenzar preguntándote por qué eres actriz. Porque soy actriz. Es curioso porque una vez pensé en cancelar semestre en la universidad porque estaba pasando por muchas cosas y un profesor me dijo, si tú no estuvieras haciendo esto, ¿qué harías? Y yo me quedé pensando que no sé, siento que no es algo en lo que me apresuré a meterme, pero es algo que desde muy niña sentía que quería hacer. Más allá de ser actriz, sabía que quería estar en el área de las artes. Yo tenía 8 años y mi abuelita me regaló un diario y yo escribía canciones. Y yo me acuerdo que en el diario yo coloqué, una vez me vi creo que el sexto sentido, y yo vi al niño y yo dije que yo quería ser así, como él, hacer esas cosas. Ahorita mirando en retrospectiva, tal vez era una forma de escapar de las cosas que yo vivía o imaginar, como que sentía que había un mundo gigante que yo quería explorar. Y también recuerdo mucho la primera vez que yo sentí miedo a la muerte. Okay. Y en eso me relaciono mucho con Gabo. En una entrevista que él hizo, él dijo que le daba mucho miedo a la muerte. Y que lo que hacía para vencer el miedo a la muerte era escribir. Okay. Entonces yo en ese momento no sabía de Gabo, pero cuando era niña y sentí el miedo a la muerte me di cuenta que éramos tan efímeros, pero yo veía que en la televisión o los libros, así como que esa gente seguía viviendo. Pero ¿cómo fuiste consciente de la muerte? Porque me gustaba ver documentales del universo. Okay. Porque también quería ser astronauta. Y me di cuenta que el sol se iba a morir. Y entonces me di cuenta que no había nada eterno, ni siquiera el sol. Y pensé que una de las formas de acercarme a algo que perdurara era a través del arte. Qué lindo. Entonces creo que desde ahí yo sabía que yo quería hacer algo relacionado con el arte o algo relacionado con la creación, porque ese era el referente. Me demoré porque mi familia, bueno, especialmente mi papá no estuvo de acuerdo. Okay. Entonces yo entré tarde, yo entré a los 23 años. Pero todo ese tiempo yo sentía que tenía que hacerlo. O sea, era simplemente algo que yo sentía que tenía que hacer. ¿Y estudiaste otra cosa? Antes de eso, casi la pido la familia, la herencia familiar. Yo estudié primero economía y luego psicología. Wow. En la que más me quedé fue en psicología y me iba muy bien. Sí. Pero era muy curioso porque yo en psicología decía que yo quería ser neurocientífica, porque no quería estar tan en contacto con la gente, porque a veces tantas personas me abrumaban y tantas emociones. Claro. Lo curioso es que después yo misma por naturaleza pues me metí al teatro donde uno tiene que estar súper en contacto con la gente y no fue nada fácil al principio. Y donde me abrumo. Me abrumaba muchísimo, sobre todo porque, claro, uno se topa con personas con muchas emociones, mis propias emociones también. Fue como un salto al vacío cuando finalmente decidí hacerlo. Yo lo sentí como un salto al vacío, un salto de fe. Para mí fue un salto de fe, porque aunque sabía que tenía que hacerlo, de todas maneras siempre está el miedo, ¿no? Sí. ¿Cuál era el miedo?
a si estaba tomando la decisión correcta Ujú. o si podía hacerlo, si tenía de pronto las capacidades. En realidad no lo tenía muy claro, Ujú. pero yo creo que el miedo más grande era a dejar lo que yo ya conocía, Ok, claro. que era el anhelar ese sueño, Ujú. pero no alcanzarlo, no ir por él. Claro. Ese es un sitio de alguna manera cómodo, Sí. pero Ujú. aquí ya no, aquí yo ya iba a comprobar si en verdad lo podía hacer, si en verdad Sí. lo quería. Y creo que ese era el miedo más grande, dejar lo conocido Sí. y aventurarme completamente a algo desconocido, porque nadie en mi familia es artista, Ujú. nadie ha hecho actuación. ¿Qué y te tanto decía que tu se dice. papá? No, mi papá decía, porque yo siempre canté Ujú. en coros o así. Ujú. Entonces mi papá decía que era un hobby. Mm. Yo me acuerdo que a los 14 años yo le dije que yo Sí. lo quería, que yo quería estudiar arte o algo Ujú. relacionado, y él me dijo, no, yo le pago todos los cursos que quiera, pero escojo una carrera de verdad. Mm. Entonces cuando yo estudiaba psicología pasaron un montón de cosas muy como señales así, Ujú. que me mandaron pues, casi que me regalaron el PIN para Univalle, todo esto. Ok. Y yo no le dije a nadie, no le dije a nadie que iba a hacer la prueba. Y yo llegué y eso era como entrar a Fame, I'm gonna live, porque era todo mundo súper talentoso haciendo maromas, Ok. parándose de cabeza, cantando, y yo decía, yo vengo de psicología, pero yo creo mucho en Dios. Y yo dije, yo voy a dar lo mejor, ni más ni menos. Ujú. Y si esto es para mí, pues yo entro. Y pues quedé. Mm. Y cuando quedé, le dije a mi papá que me iba a graduar de licenciada, que iba a ser profesora, Voy a ser licenciada. que voy a ser en arte licenciada, voy a ser dramático. profesora. Pero me acuerdo mucho que yo le dije, papá, yo no te estoy consultando, Mm. te estoy comunicando una decisión mía. Ujú. Pero para calmarlo le dije que iba a ser licenciada. Sí. Y él siempre que tenía alguna crisis en la carrera me decía, nos devolvemos a psicología, no pasa nada. Pero pues nunca me devolví. Claro. Ah, claro, o sea, siempre estaba la puerta ahí abierta, ¿no? Sí. En esos momentos Ujú. difíciles. ¿Qué crees que era lo más difícil cuando estabas estudiando? Teatro. Ujú. Para mí personalmente, las relaciones humanas. Mm. Porque yo siento que yo soy una persona que, aunque he aprendido a ser muy abierta, Ujú. realmente por naturaleza no lo soy. Ok. Por naturaleza soy más reservada, por naturaleza escojo muy poquitas personas con las que me abro completamente. Mm. Y en teatro era como entregar todo, todo el tiempo. Era como que no había nada para mí, Mm. todo era para el arte. Ok. Entonces fue como despojarme completamente, Ujú. pero me gustó mucho también. O sea, fue duro, pero me gustó mucho, sobre todo porque yo comencé a entenderlo casi que como un acto meditativo. Ujú. Y así es como yo veo el arte y mi carrera, Ujú. como una forma de poner siempre en jaque mi propio ego. Ok. Por ejemplo, me encantaba la rigurosidad de los profesores. Yo me acuerdo que para mí fue muy duro al principio, que parecía una academia militar. Ok. Yo decía, esto es una academia militar disfrazada de arte. Pero me encantaba que todos estuviéramos de negro, Ujú. con el mismo modelo de ropa, Ujú. sin importar qué tipo de cuerpo ni nada. O sea, es que tú ya no eras tu tipo de cuerpo ni nada. Ujú. O sea, va más allá de tu identidad. Claro. Y también fue súper lindo porque ahí también uno descubre que uno no es ni su nombre, Mm. ni su cuerpo, porque todo eso puede cambiar, Ujú. pero seguís siendo vos, seguís existiendo. Sí. Y esa existencia ocupa un lugar. Wow. Entonces para mí eso era maravilloso. Fue lo más duro, Ujú. pero a la vez también lo más difícil. Y pues en este contacto humano, aceptar también todas esas diferencias, aceptar mis condiciones en ese momento, al momento de entrar, que eran diferentes a las de mis compañeros de 16, 17 años, Ujú. que era la primera vez que eran primíparos, yo ya Ah, no. Claro, claro. Para mí era como, no, yo esto lo tengo que sacar adelante porque es que no tengo otra opción. O sea, ya Claro, no puedo seguir molestando más en esta vida. O sea, esto yo lo hago o lo hago. Ok. Entonces yo lo hacía mucho como con ese empeño, también un poco aprendí a flexibilizarme. Esto de estar en un grupo como tan íntimamente, Mm. siento que eso era como de las cosas más difíciles de la carrera. Sí. Estudiaste en la Universidad del Valle. Sí, ¿Cuántos años? me tiré 7. Bueno, no me tiré porque los gané todos.
pero normalmente son 5 años, pero yo me hice 7, pues en el proceso me empezaron a salir cosas, empecé a viajar y bueno, en la tesis también me demoré como un añito. Se vinieron cositas. Se vinieron cositas. Sí, ¿qué cositas gracias pasaron? a Dios. No, empezó a pasar todo. Principalmente me salió mi primer protagónico en cine, que fue una coproducción colombo-venezolana. Entonces tuve que viajar a Venezuela, casi 3 meses. Creo que fueron 2 meses más o menos. Sí. Y pues ahí me tocó cancelar el semestre. Sí, debo confesar que un semestre lo perdí. Okay. Un profesor le pareció que si yo no me llevaba bien con el grupo, entonces tenía que repetir. Okay. Pero bueno, de todo eso se aprende. Di después ¿Por en qué un no grupo. te llevabas bien? Yo le dije al profesor cuando pasó eso, yo le dije muy abiertamente, le dije, usted no me puede exigir que me acople a un grupo que está enfermo. Okay. Porque yo sentía que no se tomaban tan en serio las cosas como yo. Y no voy a pintarme como la mejor estudiante. Yo también muchas veces faltaba o así, pero era porque a veces sentía que no rendía el tiempo. Okay. O sea, a veces sentía que, te estoy hablando de mi lógica, que no estoy diciendo que sea la perfecta. Sentía que se perdía tanto tiempo que yo solo quería llegar a hacer lo que había que hacer y irme. Claro. No me interesaba quedarme tanto tiempo dialogando un montón de cosas o hablando de cosas externas. Sí. Pues como te digo, esto es algo que he aprendido, como... O sea, este tipo de entrevistas antes me hubieran dado pánico, pero ahorita es algo que he ido aprendiendo como abrirme, a dejarme conocer también como persona. Además porque también me atrae un poco la idea como de qué hay detrás del artista y que la gente se imagine lo que quiera. Okay. Eso es como chévere. Entonces, sí. Eso ¿Te era. tocó repetir ese? Me tocó repetir ese. ¿Te salió tu protagónico de una Me salió película? el protagónico. Bueno, también me salió una beca Broadway, Okay. que estuve en Broadway, también otra beca china. Fuiste, estudiaste en esas becas y volviste a la universidad. Sí. ¿Y cómo te recibían? Ah, bueno, eran nuevos compañeros. No, hasta ese momento eran los mismos. Ok. Pero luego cuando perdí, Ujú. no mentira, sí eran diferentes compañeros, Sí, ya me acordé. sí. Pero cuando hubo un semestre, que fue cuando perdí ese semestre, caí en otro grupo, que ese grupo yo lo amo. Son unas chicas, éramos puras mujeres más que todo. Habían solo 2 hombres. Todas son tan fuertes, tan hermosas, tan poderosas, tan talentosas, tan creativas. Y con ese grupo nos fuimos de gira a Turquía. Wow. Entonces ahí es donde y además nos fuimos con el mismo profesor. Ok. Y cuando estábamos en Turquía yo le dije al Sí. profesor como ¿sí ve? Que este es un grupo sano. Ajá. Por eso pudimos irnos de gira tan lejos. Fue la primera vez que un grupo estudiantil se fue de gira intercontinental. Wow. Y eso también fue promovido gracias a mí, y me tengo que dar el crédito. Porque cuando yo fui a China, que fue antes, conocí unos compañeros turcos que luego fueron a hablar de mi rendimiento en Turquía y ellos hicieron allá un festival internacional y me recomendaron. Wow. Entonces yo fui el vínculo directo. Pero fíjate, entonces no estamos hablando de una mujer súper extrovertida que se la pasa haciendo amigos, pero hace los contactos que debe hacer. Yo siento que a mí siempre me interesaba acercarme a personas que yo admiro o personas que yo siento que para mí es importante rodearme de personas que yo siento que están alineadas con su propósito. Siento que eso es algo muy sano y siento que me llena a mí también. Y en la vida yo siento que cada persona es un barco y cada cual tiene su propio barco y tiene sus propios propósitos. Y todos somos como piratas, por decirlo así. Sí. Entonces, me interesa mucho ver a personas que están dentro de su propósito y de su propia verdad. Entonces, más que como hacer contactos, yo lo siento que es la vida que quiero construir. Okay. Como que yo quiero rodearme y que mi vida y ese entorno y ese barco sea habitado por personas que estén alineadas con sus propósitos. Y creo que eso por consecuencia me lleva a este tipo de cosas. Claro. Y entonces te llega ese protagónico, o sea, apenas estás estudiando y ya protagonista. ¿Qué sentías? ¿Cómo fue ese viaje a Venezuela? Cuéntanos un poco sobre la película. Pues va a sonar muy loco, pero yo sabía que eso iba a pasar. Yo desde que entré a la carrera sabía que eso iba a pasar. Sí. Solo tenía que prepararme para ese momento. Ok. Sentía que tenía que prepararme para recibir eso, porque lo sentía también como una responsabilidad, no solamente por mí, sino por todo el equipo. O sea, para mí una producción
artística no es solamente yo, es todos los que están envueltos, porque de alguna manera toda producción artística fue el sueño de alguien y luego ese sueño inunda a otras personas y uno como actor termina siendo como la cereza, como quien va a encarnar, como quien va a canalizar. Entonces por eso yo quise entrenarme bien estudiando teatro. Además porque veía que los actores que más me gustaban, siempre me gustó el cine, que los actores que más me gustaban habían estudiado teatro antes. Por eso fue que también decidí estudiar teatro. Sí. Y yo ya me había proyectado en que yo quería hacer cine, que yo quería ser una actriz de teatro y de cine. Entonces, y por ese año yo comencé a sentir que me iba a salir algo. Y cuando pasó, hasta mi profesor lo supo. Como que yo le dije, pasó algo, y él lo primero que me dijo, le salió un protagónico. Entonces como que ya sabíamos que algo así iba a pasar. Pero, y a la misma vez yo a veces no me quiero llamar a mí misma idiota, pero hay algo bonito en la idiotez. Y es como una ignorancia, como una inocencia. Inocencia. Y yo todo lo viví tan en presente. O sea, yo me monté en el avión, me recogieron en un carro, nos fuimos en el carro, yo llegué, conocí a la directora, me llevó flores, súper linda. Pero yo todo lo viví como tan en presente que siento que no tuve espacio como para asustarme. Como que yo sabía a qué iba y sabía lo que podía hacer. Además el tema fue hermoso. El tema es un tema con el que yo vibraba muchísimo en ese momento todavía. Entonces para mí fue una bendición cuando me salió ese tipo de película con ese tipo de temática. ¿Qué temática? La intersexualidad. Pero cuéntanos un poquito de la temática de la película, porque hablamos con el productor y no fue como un casting abierto que tú fuiste y sabías a lo que ibas, ¿no? Sino que lo empezaste a seguir en redes y entonces él te vio y dijo, ella es la protagonista. Wow. Me sorprende mucho porque siempre me pregunté de dónde me conocía Johnny y se lo llegué a preguntar muchas veces y no me respondía porque él es así. Él sí me dijo que él me había pisteado de algún lugar, el que me había visto antes, no sé si de pronto también me había visto ya de frente antes. Gracias Lucía del pasado, de nuevo tengo que darle gracias, si yo fui la que lo agregué. La temática de la película es la intersexualidad. Y más allá de la condición intersexual, la forma en la que yo tomo el personaje es la condición de diversidad en la que todos estamos. Y para mí eso es un tema extremadamente importante en la sociedad. Como que es muy difícil encajar a las personas todo el tiempo, incluso con los diagnósticos, sí sirven, pero uno no es un diagnóstico. Así como uno no es solo una mujer o solamente un hombre, porque hay un umbral inmenso de todo eso. Entonces, a mí me encantó la temática. Mi versión de la historia es que Johnny me escribe por Facebook diciéndome que necesita un casting mío. Yo le digo que sí, me envía el casting, me gustó mucho además ese primer casting porque era una entrevista al personaje. Entonces me daba a mí mucha libertad para yo responder como el personaje. Claro. Y me gustaba muchísimo porque la última pregunta decía, ¿tú te sientes como hombre o como mujer? Y yo respondí, yo soy lo que yo quiera ser. Que además también es una de las cosas por las que decidí ser actriz. Porque yo siento un hambre gigante de vivir todas las vidas que más pueda en esta sola vida. Y ser lo que me dé la gana de ser en cada momento. O sea, como humanos tenemos un umbral muy grande, como para encerrarnos en un solo ego. Entonces, me encantó esa respuesta, lo mandé y luego me mandaron otro y pues callback y así, hasta que al final quedé. Y pues me conocí con la directora y todo el equipo fue impresionante. Mira, yo en el área audiovisual he tenido unas experiencias maravillosas. Y donde he llegado o donde llego me he sentido bienvenida, he sentido que mis parteneres son maravillosos, que todos nos enriquecemos, que no soy yo sino la obra. Claro, sí, ya me acordé que hubo un momento en que sí me sentí nerviosa, cuando llegué y me di cuenta que eran más de 100 personas el equipo, porque yo nunca había estado en algo tan grande, o sea, era una película independiente, ahora entiendo que es algo pequeño, pero para ese momento para mí era algo muy grande. Y cuando todos se reunieron y me presentaron como la protagonista y todos como que mucho gusto y me aplaudieron y yo es que toda esta gente...
toda esta gente soñando con mi personaje. Y yo ahí, como que es una sensación muy bonita. Como saber que yo estoy hablando por todos ellos. Es hermoso. Creo Entonces, que es esa manera de verlo, es como lo deberíamos ver todos, ¿no? Porque muy común es que pues el actor va por lo suyo, ¿no? Y dice, yo voy, aquí me proyecto y aquí esto es mi catapulta hacia tal otra cosa y, ¿no? Y si el camarógrafo me saludó, no, si el director le caigo bien o no de malas, yo aquí estoy, aquí me quedo. ¿No? no, yo no suelo trabajar de esa manera. Yo, sobre todo para mí es importante, por ejemplo, conectarme con el fotógrafo. Con el director. Afortunadamente en el área del cine independiente uno tiene esas relaciones más cercanas, ¿no? Que es diferente a la televisión o a las grandes producciones. Pero aún así siempre trato de hacer personajes que yo siento que la gente no quisiera hablar de eso, o que de pronto las mismas personas que lo son no saben cómo hablar de eso. Okay. O esos personajes que son juzgados, es que ¿quién más va a hablar por ellos? Sino nosotros los artistas. O sea, ¿quién va a abogar por ellos? Claro. De manera en que se muestre su humanidad. Entonces, yo hasta ahora siempre he trabajado de esa manera, como viéndome a mí misma como un oráculo, por decirlo así, o como un canal, para que se expresen esas ideas de todo el equipo. O sea, aquí vos y yo sentadas estamos expresando la idea de alguien y los sueños de muchas personas que están ahorita rodeándonos, filmando, escribiéndolo, produciéndolo. Entonces, somos una representación también. Me encanta esa manera de verlo. Me imagino que te debe pasar, ¿no? Como me ha pasado a mí, es que cada personaje que uno hace te deja siendo otra persona, ¿no? No sé, yo de cada personaje, que hace poco hice una obra de teatro donde mi personaje estaba pasando por la menopausia. Yo todavía no estoy en la menopausia, estoy cerca, pero no he llegado todavía. No te creo. Sí, y entonces yo salía de ahí de llorar por mis hijos, ¿no? Tengo hijas, pero en la obra mis hijos eran mayores. Entonces yo salía de ahí, no, y entonces volvía a mi casa, a mi familia, y de alguna forma yo sabía que ese personaje, ¿no? Gloria se llama, Gloria, o sea, Lina un día iba a estar en los pies de Gloria, ¿no? Entonces no me permitía ser la misma Lina de antes, ¿no? Era como una Lina Gloria. Y recuerdo hace muchos años, fui a ver un monólogo de Fanny Mickey, y ella decía, a mí ningún matrimonio me funcionó porque yo después de cada personaje era una mujer completamente diferente. Y dije, bueno, entonces no soy yo la única, que lo que tú decías, vivo la vida de otro y una parte de ese otro pues se queda un poquito en mí. ¿Te pasa? ¿No te pasa? No me pasa mucho, pero lo que sí me pasa es que entiendo más ampliamente la vida. Okay. Creo que los personajes, en mi caso, vienen para eso, a recordarme que la vida es más amplia. Y eso es algo con lo que yo conecto mucho. Otra cosa por la que yo decidí ser actriz o quería ser actriz y decía, no, eso sí finalmente tiene que ser. Yo cuando era niña yo veía que la gente se emocionaba tanto con un matrimonio y yo decía, yo no quiero un matrimonio, yo quiero muchos. O sea, ¿por qué obsesionarse con un solo vestido? ¿No? Yo quiero muchos vestidos y quiero hablar muchos idiomas y quiero conocer mucha gente y quiero enamorarme muchas veces pero es como una parte de mí. Hay otra parte que tal vez por eso no me pasa mucho y es que para mí actuar es como una aventura en la que me monto y pasan un montón de cosas y entiendo la vida de una forma mucho más amplia y luego vuelvo a mis seres queridos que son los que siempre son como mi polo a tierra. A los que no les importan mis logros, si hago más, si hago menos, si soy actriz, abogada, lo que sea, ellos igual me van a querer. Como que apoyan un poco eso que yo llamo inmadurez de esta profesión, que además es maravilloso que a mí me paguen por llorar, o por reír, o por enamorarme. No, eso es un privilegio. Claro. O sea, para mí eso es riqueza pura. Claro. O sea, en el mundo donde hay tanta gente que te juzga porque algo te dolió, porque lloraste, porque te enojaste, porque hay que saber comunicar el enojo, que es algo en lo que también me comprometo y bueno, pero en el cine, en el teatro y en el arte, todo eso es lo que expresas y es por lo que te llaman. Sí, claro. Entonces,
Creo que por eso cuando me bajo de un personaje, sí pasa que hay un tiempo como que uno sigue como patinando sobre ese personaje, sí me Ok. pasa. Ujú. Pero luego como en la medida en la que me equilibro y estoy otra vez como en mi espacio seguro, en mi sitio seguro y todo, como que otra vez me recupero, pero me recupero con un umbral mucho más amplio de la vida, Claro. entendiendo muchas otras cosas. Por ejemplo, me pasó con un personaje de teatro que era una mamá, yo tampoco soy mamá, pero era una mamá y tenía una hija y estaba pariendo, entonces esa preocupación de la sala. Y yo un poco tengo una relación con mi hermana donde yo soy como una hermana parental. Ok. Y ella es 10 años menor que yo, entonces de alguna manera una hija Claro. también. Ujú. Sobre todo antes, ahorita ya como que solucionamos eso y ya somos hermanas. Pero en su momento cuando ella estaba muy niña, pues sí era más como un rol de madre. Y ella decidió ser mamá a los 21 años. Ella siempre dijo desde niña yo quiero ser mamá temprano. Y bueno, y lo hizo, estudió y todo y tuvo su hijo, mi sobrinito. Y cuando yo estaba en el hospital esperando por ella, de una conecté con ese personaje, Ok. tal cual. O sea, era como, esto es lo que sentía esta señora, así Ok. tal cual, todo, todo. A veces yo siento que los personajes también pueden ser profecías o algo así. Ok. Ujú. Eh, sí, sí me ha pasado eso, pero no me pasa mucho que como que me queden ahí como tan ahí, no. Sí, Gracias a Dios. Pero sí hay un Sí. momento en el que uno tiene que purgarse un poquito. claro. Por ejemplo, con el personaje de Memento, Ujú. de Memento Mori, ese personaje me costó muchísimo porque yo en ese momento estaba viviendo una época muy dura de mi vida. Pandemia, paro nacional, Ujú. todo eso me afectó mucho. Estaba también en una relación que en ese momento no era muy saludable. Todo eso se mezcló y yo caí en una depresión que nunca había experimentado en mi vida. Ok. Nunca. Y me llaman de Memento. Mm. Ese rol sí me dio mucho miedo tomarlo, Ok. porque nosotros trabajamos con nuestras emociones Claro. y mis emociones estaban fuera de mis manos. Mm. Pero de nuevo yo creo mucho en Dios, fui a la iglesia, oré y todo, y él me dijo como vaya que yo la acompaño. Qué bonito. Y yo decidí creerle. Entonces me fui. Y fue muy duro, además la temática era la temática del duelo, Ujú. la violencia en los 90 en Colombia, esta mujer en duelo por su esposo, que ella quiere pruebas de que él ya se fue, más o menos, porque ella lo siente pero no está segura. Muy duro. Puerto Berrío, un pueblo hermoso, de gente hermosa y berraca, Sí. pero también un pueblo muy lastimado por la violencia, con los calores altísimos a las 4 de la mañana, todo el equipo despertándose en la madrugada por el calor, incluyéndome. Y mover de nuevo todas estas fibras. Yo cuando terminé la película, yo dije, uy, necesito incubar, porque venía ya con un dolor y luego el dolor del personaje y fue ¿Qué muy hiciste duro. con tu dolor mientras hacías el personaje? Ponerlo ahí. Ujú. O sea, si yo estaba sintiendo eso, yo no... ¿Sabes yo qué sentía? Yo sentía como que... Hay personas que me han dicho que no entienden la tristeza del personaje, como gente del público, o que les parece mucho. Y yo en cambio sentía que yo estaba representando la tristeza de tanta gente que le da miedo expresarla. Claro. Sobre todo porque este personaje lo muestran mucho en la película desde el lado más íntimo. Ujú. Entonces en ese lado íntimo yo no pensaba censurar al personaje. Claro. Entonces toda esta carga emocional que yo tenía la ponía en el personaje completamente. Era una forma como de yo decir, esto es tan grande para mí que no puede ser solo mío, aquí lo dejo, ahí está. Sí. Y y yo digo que el duelo, sobre todo en Colombia, nunca lo hemos realmente implementado, apenas ahorita con todo esto del proceso de paz y todo, es que realmente se está estudiando. Pero yo siento que en Colombia hay un gran proceso todavía que hacer para el reconocimiento de los duelos, porque yo siento que en muchos aspectos la cultura sigue pasando por encima de él. Sí. Entonces, para mí era un poco como mostrar que duele, que uno no sabe qué hacer, que uno no sabe dónde ponerse, que no sabe ni cómo llamarlo, que uno no sabe qué forma hablar de eso.
¿O con quién? ¿O con quién? Sobre todo esta mujer, pues, que es la esposa de un paramilitar, que nadie le hablaba en el pueblo, porque era la esposa del matón. ¿Quién se hace cargo de ella? Claro. Entonces, ¿cómo lo navega? ¿Cómo lo navegan las personas? Entonces, hay tantas formas. Entonces, lo que hice fue ponerlo ahí. Viendo tu reel en YouTube, dije, por Dios, Lucía, le han tocado los personajes, ¿no? O sea, todos son muy fuertes. Pero claro, ahora que me lo dices, pues entiendo el por qué, ¿no? Pues si vamos a contar una historia cualquiera, no, vamos a contar historias de verdad, vamos a hablar desde lo más profundo, ¿no? Sí, yo también pensé eso cuando terminé mi evento. Yo me acuerdo que dije, no, ya quiero hacer un musical, ya quiero hacer una novela, Claro. como explorar otros lados también de mí, otros colores. De hecho, después de esa me vinieron como unas propuestas y yo como que ya empecé a escoger porque también, claro, mi propósito también es la diversidad con esto, ¿no? También por eso, pues, sí, como que ya después de eso conseguí manager y todo como para empezar a castear en otras cosas. Y pues ya estoy explorando como otros ámbitos más, por decirlo así, más comerciales, como de otro tipo de presupuestos, otro tipo de producciones. Porque también quiero explorar otros colores, pero no dejo de lado dar como ese toque de pues si estoy aquí un poco es como para mostrar esas otras caras, ¿no? Claro. Entonces sí, pero yo también lo pensé, como que dije, bueno, creo que ya estuvo bueno de este dolor. ¿Y cómo afrontas esas escenas? Porque hay muchas escenas de besos, muchas escenas de desnudos, ¿no? Muchas escenas muy íntimas. ¿Cómo las afrontas vos? Sí. Pues nunca me han tocado tan así. ¿No? Bueno, yo, gracias a Dios, yo no tengo mucho tabú con mi cuerpo desnudo. Casi en todo lo que me ponen me desnudo. Pero yo no tengo tabú pues con el cuerpo. Siento que es natural, lo amo, es mi herramienta, es mi casa. Qué bueno que la gente lo vea y le parezca lindo, y al que no, pues no importa porque a mí me gusta, es el que me ha servido. Es el que me ha llevado a todos los lugares que he estado, que no han sido pocos y que no serán pocos. Entonces por ese lado como que bien, no pasa nada. Por el lado de los besos sí también tengo como que raro, ¿no? Yo no sé, por ejemplo con Yo Imposible me acuerdo que era un beso con una mujer y pues obviamente yo no me sentía atraída por ella. Bueno, obviamente no, puede que sí, pero en mi caso no lo era. Y ella pues era una mujer adulta, pues ella era una madre de familia, actriz y todo, entonces había como un respeto y todo, pero pues del personaje no. Entonces yo lo que hago es que yo cierro los ojos y me tiro, y eso es como, ya no soy yo. Me pasa lo mismo fíjate que me pasa lo mismo con el desnudo, como que siento que ese desnudo no es mío. O sea, yo me miro al espejo cuando estoy en mi casa, así, yo veo ese cuerpo y no es el mismo al que vas a ver en Yo Imposible o en Memento Mori. Siento que ese es el desnudo del personaje y la corporalidad es diferente a la mía. Entonces, y con los besos hago lo mismo, es como que cierro los ojos, me tiro y ya no soy yo y hágale. Claro. Y con Yo Imposible, además, yo le dije a la directora, yo no quiero hacer varias tomas, entonces vamos a hacer un beso largo con muchos matices y escoge lo que te sirva. Coge lo que tú quieras. Y ella me dijo, de acuerdo. No, esa directora es increíble, es impresionante, es maravillosa. Y así fue, entonces yo me tiré, nos miramos y 3, 2, 1 y hágale. Y la pasión de la vida. y ya, creo que eso es lo que hago, lo que uno hace. Que es como que uno pisa o escucha, pisa el escenario y ya no sos vos. Claro. Y ya usted entréguese. O acción y usted se olvidó, ya, va sola. Claro, porque el pianista pues tiene el piano que afina, ¿no? El pintor pues tiene el cuadro, las pinturas. El escultor pues tiene la arcilla. Pero nosotros pues nos tenemos nosotros. Claro. O sea, nosotros somos el instrumento. Totalmente, y esto. La mente es nuestro instrumento, totalmente. Hay algo muy bello con la actuación también. Yo le hablaba a una amiga en estos días que ya a nivel como personal y todo,
algunas personas no creen en la visualización y cosas así, pero si tú y yo nos paramos en un escenario, así como estamos, y le empezamos a decir a la gente que nuestra piel es azul, y lo creemos tan firmemente que en nuestra cabeza la piel nuestra es azul y somos azules, yo te aseguro que muchas personas van a salir de ese teatro recordándonos con la piel azul. Ajá. Eso O es un mirándose así superpoder. como, wow. No, y van a decir, no, sí, la chica entonces decía que tenía la piel azul y en su mente nos van a ver en su recuerdo con la piel azul, eso es un superpoder. Eso es lo más lindo del teatro. Es lo más lindo de la actuar. improvisación, ¿no? No puedes decir no, lo que tu compañero te diga, tú sí y sigues y sigues, porque esa es la realidad, es crear realidades. Exactamente, y transmitir y proyectar esa realidad a la otra persona, de modo tal en que ella lo crea. Entonces sí, eso a mí me parece que es como un superpoder que tenemos también nosotros. Pero claro que sí. ¿Qué se viene para Lucía? ¿En qué te proyectas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees que va a pasar? No tengo ni idea. No tengo ni idea, y si lo supiera no creo que lo expresaría. No te lo contaría. No, porque es como un secreto conmigo. Claro. Pero seguir haciendo esto, seguir buscando diferentes formas de expresión, seguir haciendo de mi existencia mi obra de arte. Sí, eso es como lo que más me obsesiona, que mi vida sea mi propia obra de arte. No la obra de arte para los demás ni nada de eso. O sea, que ojalá, obviamente esta obra de arte le sirva a todos los demás también. Pero yo siempre como que pienso, el día en que yo me vaya, yo quiero pensar, valió la pena. Uf, todo. Y hasta ahora ha valido todo la pena. Sí. O sea, incluso los momentos de incertidumbre como actriz, de duda, de depresión, todo es como que yo miro y digo, hola, sí que he vivido, qué chévere. O sea, Lucía chiquita, lo estamos haciendo. O sea, me he enamorado, me he desenamorado, he viajado, he aprendido otros idiomas, he aprendido los no idiomas. Entonces, no sé, yo siento que yo tengo mucho hambre por la vida. Explícame un poquito cómo que has aprendido los no idiomas. Por ejemplo, cuando actúas y no tienes que hablar. Okay. Pero de hecho las películas que he hecho casi siempre no tienen mucho diálogo en mis personajes. Pero la gente sabe de qué estás hablando. Okay. O sea, sin necesidad de uno estar usando un lenguaje súper articulado como el que tal vez estoy usando ahorita para expresarme. La mera presencia, el mirar a los ojos a alguien y todo ya... Me ha gustado mucho, por ejemplo, interactuar con personas que no hablan español. Y tengo una gran amiga que es... es una bendición haberla conocido, y ella es de Irán. La conocí en China. Okay. Y me encanta estar con ella porque no necesitamos muchas veces hablar para entendernos. Por supuesto, ella habla inglés y yo también. Sí. Pero, y hace ya varios años no la veo, pero nos seguimos hablando y todo, y es de esas personas que... Ese es el amor. Yo pienso que ese es el amor. Cuando uno se abre al amor, incluso con personas con las que no haya un vínculo ni romántico ni de amistad, uno entiende el idioma de esa persona o la vibración, llámelo vibración, llámelo... A eso me refiero con no idioma. Ayer estaba escuchando a alguien que decía, el cuerpo humano tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Y lo entendí todo, ¿sí? Porque yo dije, claro, a mí me pueden operar, a mí me puedes dar medicamentos, pero los medicamentos, es mi cuerpo quien toma eso y se regenera y se recupera a sí mismo. Entonces sí somos definitivamente un milagro. Y los descubrimientos que se han hecho a nivel cerebral, a nivel de las neuronas, todo también es una regeneración constante. O sea, obvio también hay una degeneración porque pues nos vamos a morir, pero todavía no, mientras tanto viviremos. O sea, algún día vamos a morir, pero todos los días vivimos. Entonces, no, sí, gracias a Dios. Obviamente que hay muchos momentos en los que uno se da palo, además sobre todo uno en esta profesión no es un dramático y a mucha honra. Pero ese es un espacio para el drama, un espacio para una lloradita, para darse duro, para decir cosas, para alegarle al universo por qué. Pero luego ya todo se calma, los mares se calman y uno dice, no, hombre, o sea... No, yo sí estoy muy orgullosa de muchas cosas, sobre todo porque cuando miro a Lucía chiquitica, como que en mis meditaciones la veo así chiquitica y yo digo, vamos bien, o sea, te he llevado a tantos lugares, has conocido tanta gente... Y para mí eso es como lo más. Como te digo, tengo mucha hambre de vida.
como de saber de dónde viene todo, conocerlo todo, hablar. Yo me quiero morir hablando 5 idiomas, por ejemplo. Ya llevo 3. Ya los 3. ¿Qué te da placer? Uf, me da placer compartir tiempo de calidad, me da placer tener nuevo conocimiento, me da placer el sexo con amor. Me da placer, más que el sexo, la sexualidad o la sensualidad, me da placer la comida. Dios mío, o sea, mira, si no estuviéramos vivas no podríamos comer. Con la comida. Y me da mucho placer sentirme conectada con alguien como ahorita, que estamos hablando y se siente una conversación, una escucha, un lugar seguro. Y me da placer ver a las personas también viviendo como sus propias narrativas, de la forma más humilde y desde su corazón. Eso también me da mucho placer. Y viajar y trabajar en todos los lugares. O sea, por ejemplo, que Lo Imposible haya sido en Venezuela, que la beca en Broadway, que la beca en China, o sea, aprender de tanta gente y de diferentes lugares. ¿Viste? Hay muchas cosas que me dan placer. Sí, pero muchas cosas. Por fortuna. Sí. ¿Tu palabra favorita? Pavesa. ¿Qué es qué? No sé qué. Eso lo aprendí con Beckett, Okay. Samuel Beckett. Hay un texto de él que se llama Pavesas, y la pavesa es cuando hay fuego, Sí. estas cositas que salen del fuego alumbrando y se apagan. Eso es una pavesa. Okay. Me parece hermosa. Pero Y hermosa. inmarcesible. Inmarcesible. Ajá, que es de nuestro himno y pues Sí. es una palabra hermosa. Sí. Una palabra que odies. ¿Que odie? Sí, que no te guste. Yo no suelo experimentar mucho odio gracias a la vida, pero sí rabia. Rabia sí. Una palabra que no me guste. Tiene que ser algo como esternocleidomastoideo. Como esas palabras que como que las escucho y siento que me retuerce. Sí, algo así, pero no tengo alguna así clara. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer y lo que no te gusta hacer? No me gusta trapear. No me gusta trapear. Mi papá siempre como que, ¿por qué no me gusta trapear? Pero me gusta lavar platos. Ok. Me relaja. Pero no ollas. Platos y cubiertos y vasos, pero no Sí. ollas. Las ollas no, porque son más difíciles. Sí. ¿Qué más me gusta? Me gusta ver el atardecer, como El Principito. Me encanta. De que extraño mucho eso ahorita que estoy viviendo en Bogotá. Como que las casas no tienen mucho acceso al cielo. Claro. Y a mí me encanta el cielo, en eso soy muy caleña. Sí, esas son 2 cosas así en términos generales. Sí. ¿El sonido que más te gusta? El sonido del agua y del fuego. Ajá. Me gusta mucho el sonido del agua y del fuego. Un sonido que no te guste. Ay, el de los carros en el tráfico. No me gusta para nada. Y tampoco me gusta, a mí me gusta la electrónica, pero no me gusta que en mi casa haya punchis todo el tiempo. Ok. ¿Tu palabrota o grosería favorita? Uf. No, yo aquí estoy comportándome. Pero creo que la que más me gusta es hijueputa. Hijueputa. Marica, pues es que eso ya no es una grosería. Sí. Pero jueputa, gonorrea. Sí. Gonorrea se adapta a todo. Sí. Qué gonorrea. Sí. Qué gonorrea eso. Uy, no, qué gonorrea. Sí. Uy, qué gonorrea. Me encanta. Yo le hice una variación, yo digo gorronea. Gorronea. Sí, triple gonorrea. No, el triple hijueputa y el cada vez que sube. Si Sí. no, gonorrea. No, gonorrea es buenísima. Me gusta mucho. Si fueras presidenta de Colombia, ¿cuál sería tu primera decisión? Mi primera decisión como presidenta de Colombia. Uy, que no, qué cosa tan maluca. Qué escenario tan terrorífico. Mi primera decisión. Ay, yo sé que esperas una respuesta muy trascendental, pero yo creo que yo empezaría como a implementar que enseñaran bueno, esto también puede ser trascendental ahora que lo pienso, que enseñaran en primaria nutrición. Okay. Porque yo pienso que si nosotros, o sea, es impresionante que la gente sepa más cómo funciona una cámara, o un computador, o un carro, que cómo funciona el cuerpo. Y todo lo que comemos es química. Y es impresionante la ignorancia que hay alrededor de la nutrición. Entonces creo que sería eso, como
y obviamente pues súper desafortunado porque pues, hay gente que ni siquiera tiene que comer. Claro. Pero en Lucialandia todos tendrían algo para comer y sabrían qué es bueno para dependiendo del estado anímico. Eso, como que si tienes ansiedad no comas esto, si quieres relajarte come mejor esto, antes de dormir esto. Y yo siento que desde ahí hay un desarrollo humano impresionante. Claro. Y habría calidad de vida también. Sí, no, es impresionante, o sea... No, menos mal no iba a ser una respuesta trascendental. Sí, luego pensé eso, ¿no? Pero claro, es que lo vemos como si no fuera algo muy importante. Sí, pues que primero se me vino a la cabeza que le daría a todos air fryers. Ok. Como que mandaría air fryers a todas las casas gratis, pero luego pensé que hay que enseñarles a cómo usarlos. Claro. Bueno, eso es algo que también hablé una vez con alguien y por eso se me vino a la mente. Como que lo primero sería eso, implementar esa educación de la nutrición y enseñaría economía en primaria, o sea, salud emocional. No hay tantas cosas en primaria que nos enseñan que nos sirven, sino después. Claro. Si por un tiempo te quitara todos los sentidos y solo te dejo uno. ¡No! ¿Cuál escoges? Ay, no, está muy difícil. Es horrible. No puede ser. Espérate, pienso. Yo creo que probablemente sería quedarme con el tacto. Okay. ¿Tengo que quedarme con uno? Uno solo. Dios, sí, yo creo que sería el tacto. Ay, pero sin olor. No, el olor para mí también es súper importante. Bueno, sí sería el tacto. Ok. Sí. Si necesitas reír, ¿en qué piensas? En lo absurda que es la vida. Ok. En lo absurdos que somos. O sea, eso me conecta un montón. O sea, si vos sobreanalizas todas las cosas, son súper absurdas. Sí, claro. O sea, es súper absurdo que estemos aquí y que haya toda una producción y no sé qué, y solamente para hablar. Claro. O sea, es re absurdo. Sí, siempre pienso en lo absurdo de la vida. Cuando necesito reírme, también cuando necesito dejar que algo sea tan grave, pienso en lo absurdo. Ok. El día que vayas a la presencia de Dios y te encuentres con Él, ¿qué te gustaría que te dijera? Hiciste lo que te mandé. Eso. Y por eso también estudié arte y todo, porque no quería llegar allí y que él me dijera, ¿usted por qué no hizo lo que le dije? O sea, si usted sabía que tenía que hacerlo. Entonces espero que me diga como, bien, ya, váyase a otro planeta o a otra cosa, porque acá volver a la Tierra, no, ese parche ya es suficiente, muy abrumador ya. ¿Cuál quisieras que sea tu legado, lo que se diga de ti cuando no estés en este planeta? Que lo vivió todo, que morí viviendo. Eso sería. De hecho, tengo una lista en Spotify con las canciones para mi funeral. Y la primera canción es La Masa de Silvio Rodríguez. Okay. La de Silvio Rodríguez, esa, Sí. no otra. Porque quiero que, como eso, pues ya después de que uno vaya, que hagan lo que piensen lo que quieran. Igual todavía, pues que piensen lo que quieran, pero creo que sería eso. Y quiero que se coloque en mi tumba, ya que. Okay. Que eso es como algo que yo me digo mucho, como, bueno, ya que. Ya que. Bueno, ya que. ¿Vamos a hacer eso? Ay, no sé. Bueno, ya que. Como eso, ya que. Eso. Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar este reto. Y de parte de la producción te tenemos un regalito. Ay, gracias. Y gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por la apertura. ¿Y estas son unas medias? Sí. Ah, hubieran dicho, pero... No, muchas gracias por la invitación. Gracias por el momento para escucharnos. Sí, por hacernos importantes en este momento. Y a todo el equipo también muchas gracias. Y nada, un gusto en conocerte, un gusto grandísimo en conocerte. Lo mismo digo, Colega. sí. El aplauso para Lucía, por favor.